La noche en que mi yerno apagó el televisor y me gritó, «Vete a tu cuarto, vieja». Él creyó que me estaba echando de la sala, pero en realidad acababa de encender la chispa que iba a quemar su mentira más grande. Soy Elena, tengo 66 años, y esta es la historia de cómo pasé de ser la estorbosa en mi propia casa a convertirme en la mujer que tocó la puerta con la verdad. Y si te quedas, vas a entender por qué al día siguiente nadie volvió a sentarse cómodo en esa sala. El clic seco del control remoto sonó como un portazo en mi pecho. La pantalla se apagó de golpe y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, la voz de mi yerno rebotó en las paredes como una humillación vieja, de esas que no se olvidan aunque intentes tragártelas. «Vete a tu cuarto, vieja. Esta sala es mía ahora», me quedé sentada. No porque no tuviera piernas, sino porque por un segundo mi cuerpo no supo dónde ponerse cuando alguien te arranca el derecho a existir en un espacio que también es tuyo. Tenía las manos apoyadas en las rodillas. Me dolían, no por la artritis, sino por la vergüenza. Volteé buscando a mi hija. Marina estaba de pie junto al marco del comedor. Tenía el rostro pálido y los hombros tensos. No dijo nada. No me miró. Bajó la vista como si el suelo le ofreciera una salida más fácil que enfrentar mis ojos. Ese gesto pequeño, cobarde y silencioso me dolió más que el grito de Damián. Porque ahí entendí algo, estaba sola incluso estando acompañada, no discutí, no grité. No lloré delante de ellos, me levanté despacio, como se levantan las mujeres que han aprendido a tragarse el orgullo para no armar lío. Caminé hasta la mesita de entrada, tomé mi llavero con manos firmes y me dirigí a la puerta. Sentía la garganta apretada, pero mantuve la cabeza en alto, cerré con cuidado, sin azotar, como si yo fuera la que estuviera haciendo algo mal. El aire de la noche en Puerto Lirio me golpeó la cara y me obligó a respirar hondo por primera vez en horas. Caminé sin rumbo, con los pasos marcando un ritmo que me ayudaba a no desmoronarme. A mis 66 años, nunca imaginé que saldría de una casa así, expulsada con una orden, como si fuera un mueble viejo que estorba. Y lo peor era que esa casa no era suya como él decía, no del todo. No desde el primer ladrillo, mientras avanzaba por las calles casi vacías, los recuerdos se me mezclaron con la rabia. Recordé cuando esa casa era un plano extendido sobre una mesa. Recordé el día en que abrí mi cuenta de ahorros, miré a mi hija a los ojos y le dije, para que empiecen, para que tengan un futuro, lo dije con orgullo, con amor, con ese amor de madre que cree que dar es sinónimo de proteger. No sabía que también estaba construyendo mi propio encierro. Llegué a una plaza pequeña, con un farol que temblaba por el viento. Me senté en un banco y apoyé el bolso en mi regazo. Allí, en el silencio ajeno, empecé a ver mi vida desde afuera como si por fin pudiera ponerle nombre a lo que había estado pasando. No era la primera humillación. Había sido una escalera, primero los comentarios, luego las correcciones, después las miradas de fastidio. Y por último, la orden directa No Pines. No toques eso. Mejor quédate en tu cuarto. Aquí mandamos nosotros y yo. Yo me hice pequeña para no molestar. Hasta que me redujeron por completo. Saqué el teléfono. Vi la hora. Era tarde. Lo miré esperando una llamada de Marina, un mensaje, cualquier cosa. Nada. Mi hija no había corrido detrás de mí. No había dicho, mamá, espera. Ni siquiera un ¿a dónde vas? Eso me partió por dentro. Pero también esto me dio miedo, sentí algo distinto, una claridad fría, como un vidrio. Me di cuenta de que, al irme sin suplicar, había hecho algo que nunca hacía, no pedir permiso. Y esa decisión mínima me dio una fuerza inesperada, como si mi columna recordara de golpe cómo era estar recta. Caminé hasta un edificio viejo, donde yo había vivido años atrás, cuando Marina todavía era estudiante y yo aún trabajaba cosiendo uniformes. No tenía llaves, pero conocía al portero nocturno. Me miró sorprendido, me preguntó si estaba bien. Yo solo asentí. Me dejó pasar sin más, subí despacio las escaleras. Me senté en el rellano y apoyé la espalda en la pared. Y ahí, por primera vez, entendí que la vergüenza no era mía. Esa noche dormí poco, sentada en una silla, con el abrigo puesto. Pero no dormí mal. Soñé con mi juventud, con la mujer que fui antes de aprender a callar. Soñé que alguien me empujaba, y yo no caía. Al amanecer salí a la calle, con el cuerpo cansado y la mente despierta. Compré un café y lo sostuve con ambas manos.
buscando calor. Mientras lo bebía despacio, empecé a repasar mentalmente todo lo que sabía: papeles, cuentas, acuerdos, firmas. Esas cosas que nadie recuerda porque normalmente solo importan cuando hay conflicto. Y de pronto sonreí, sin alegría, pero con certeza. Tal vez Damián creía que había ganado apagando el televisor. Tal vez pensaba que yo desaparecería en silencio. No sabía que, al apagar esa pantalla, había encendido algo mucho más peligroso: mi memoria. Me levanté y caminé con paso firme. No iba a volver para discutir, no iba a rogar. Iba a volver cuando correspondiera, cuando todo estuviera claro. Porque a veces el silencio no es derrota. A veces es preparación, y yo ya estaba preparando el día siguiente. Porque sabía algo: al día siguiente alguien tocaría el timbre de esa casa. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. Durante años me repetí que una madre no lleva cuentas. Que el amor verdadero no se mide en dinero, ni en sacrificios, ni en noches sin dormir. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. Incluso cuando empecé a sentir que mi generosidad se había convertido en costumbre para ellos hoy. Mirando hacia atrás, sé que no fue amor lo que me sostuvo tanto tiempo en silencio, fue culpa por envejecer, por necesitar más descanso, por caminar más lento, por ocupar espacio en una vida que ya no giraba a mi alrededor. Cuando Marina me pidió ayuda para comprar esa casa en Puerto Lirio, no dudé. Tenía algunos ahorros guardados desde hacía años, horas extra, privaciones pequeñas. Hoy no compro esto, este mes aguanto para después. Era mi colchón, mi seguridad para la vejez. Y yo lo entregué como quien entrega una parte del corazón. Es para empezar, me dijo ella. Solo hasta que nos acomodemos. Asentí. Sonreí, transferí el dinero sin pedir garantías. Pensé que invertía en su felicidad. No imaginé que, con el tiempo, ese gesto se usaría como prueba de que yo debía agradecerles por dejarme quedarme. Al principio todo era normal. Damián se mostraba amable. Me decía doña Elena, con una educación casi teatral. Me ofrecía café. Marina reía más. Yo pensé, valió la pena, pero la casa empezó a cambiar de temperatura sin que yo pudiera señalar el día exacto. Como cuando el clima se vuelve pesado antes de una tormenta. Primero fueron las correcciones. Mamá, no dejes eso ahí. Doña Elena, en esa repisa no. ¿No sería mejor que descansara en su cuarto? Yo obedecía, convencida de que adaptarme era parte del trato no escrito. Me repetía, es su matrimonio, su hogar. Yo soy la invitada, y ahí estaba mi primer error, llamar invitación a lo que yo también había construido. Recuerdo la primera vez que me sentí realmente fuera de lugar. Fue una cena con amigos de Damián. Yo conté una anécdota de cuando Marina era niña, algo tierno, algo que a mí me iluminaba. Él me interrumpió con una sonrisa falsa: eso ya no importa. Son cosas de antes, cosas de viejos. Todos rieron. Yo también, por inercia. Esa risa me supo amarga toda la noche. Después lloré en silencio, preguntándome cuándo mi historia había dejado de importar. Marina estaba cada vez más callada. Yo le preguntaba si algo iba mal, y ella respondía, estoy cansada. Es el trabajo. No te preocupes. Yo no insistía. No quería ser una carga emocional. Pensé que si era discreta, todo mejoraría. Pero el silencio no calmó las aguas, las envenenó. Con el tiempo dejé de opinar, dejé de invitar a mis amigas, dejé de ocupar la sala. Mi mundo se redujo a mi cuarto y a esos momentos frente al televisor, mi único descanso, hasta que también me lo arrancaron. Lo peor es que yo seguía ayudándolos. Pagaba algunos servicios, hacía compras, ponía dinero por si acaso. Nunca pedí recibos ni agradecimientos. Creía que así se construye una familia. Hoy sé que también así se construye el abuso, cuando das y das. Y al otro lado lo llaman normal, aquel amanecer con el café caliente en las manos. Sentada en una cafetería humilde, saqué una libreta del bolso. No era un diario, era un inventario. Anoté todo lo que había aportado, montos aproximados, fechas, arreglos de la casa, compras grandes, préstamos que nunca se devolvieron. También anoté algo más importante, cómo me sentí en cada etapa humillada. Invisible, avergonzada, culpable sin motivo. Cuando lo vi en papel, me di cuenta de que no estaba exagerando. Mi dolor tenía forma, tenía historia. No era sensibilidad de vieja. Era real, pensé en Marina. En cómo la crié sola después de que su padre nos dejara. En cómo le enseñé a estudiar, a trabajar, a no depender de nadie. Y en cómo ella terminó dependiendo emocionalmente de un hombre que la aislaba incluso de mí.
no la odié. La entendí. Pero entender no significaba seguir permitiendo. Ese mismo día llamé a una amiga. Antigüe, Rosa, y le pedí un favor, un contacto, un abogado. Alguien que supiera de contratos y propiedades. Rosa guardó silencio un momento y luego dijo algo que me dejó helada. Elena, hace meses escuché que Damián presume que la casa es suya porque puso la hipoteca a su nombre. Yo no quise meterte veneno, pero ¿la sangre se me enfrió hipoteca? Susurré sí. Lo dijo en una reunión. Que ya está todo arreglado, colgué temblando. ¿Cómo que todo arreglado? Yo había firmado papeles al inicio, pero él había insistido en guardarlos por formalidad. Marina, con esa sonrisa de hija, había dicho, no te preocupes, mamá, y yo confié. Esa tarde volví a la casa, solo para recoger algunas cosas. Entré con calma. Marina estaba en la cocina. Cuando me vio, se quedó rígida. Mamá, ¿dónde dormiste? Eso no importa. Necesito hablar contigo. Miró hacia el pasillo, como comprobando si él estaba. No hagas esto aquí. ¿Aquí dónde? Pregunté. En la casa que ayudé a pagar. Se mordió el labio. Ese gesto me confirmó que sabía más de lo que decía. Él estaba alterado. Apagarme la televisión y echarme de la sala no es estar alterado. Es desprecio. Su silencio, otra vez, necesito saber algo, dije. ¿Estás de acuerdo con que me traten así? Tardó demasiado en responder un no. Pero no sé cómo manejarlo. Esa frase me atravesó como un cuchillo porque entendí que mi hija ya no me veía como refugio, me veía como un problema adicional. Fui a mi cuarto a empacar, y al abrir un cajón viejo encontré una carpeta que yo no recordaba haber puesto ahí. La abrí. Había copias, recibos, contratos, y una hoja con mi firma al pie. Mi corazón empezó a latir fuerte. Allí estaba el aporte, las condiciones y una cláusula que yo había olvidado por completo. Si existía conflicto grave o intento de despojo, yo conservaba derechos sobre la propiedad. Me senté en la cama con los papeles en las manos. Recordé el día en que Damián sonrió diciendo es por formalidad. Formalidad, sí, formalidad para que él no pudiera borrarme. Salí con la carpeta apretada contra el pecho y miré a Marina. ¿Sabías esto? Ella se quedó pálida. Tragó saliva. Mamá. Él dijo que no hacía falta mencionarlo, que podía complicar las cosas. Sentí rabia y claridad al mismo tiempo. No era solo silencio, era ocultamiento. En ese instante se escuchó la puerta. Damián había llegado. Vio la carpeta y frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lo miré directo, es la verdad. La que creíste que no iba a encontrar, y en ese momento supe que mi yerno no se asustaba por respeto. Se asustaba porque yo acababa de recuperar el arma más peligrosa de todas, la prueba. Esa noche no dormí en la casa. No iba a quedarme con Damián, respirando odio a pocos metros, ni con Marina paralizada en su culpa. Me fui a un hotel pequeño, de esos que no hacen preguntas. Pagué una noche y subí con la carpeta bajo el brazo como si fuera un corazón de papel. En la habitación dejé los documentos sobre la mesa y me quedé mirándolos largo rato. No era solo un contrato. Era el recordatorio de que yo no estaba inventando nada, de que mi nombre seguía existiendo, donde ellos habían intentado borrarlo. Me duché despacio. El agua caliente me devolvió una sensación que había olvidado, cuidado. Frente al espejo, me observé como si estuviera conociéndome otra vez. Tenía arrugas, sí, tenía cansancio acumulado, pero también tenía algo nuevo, firmeza. Me senté a escribir un plan, sin drama. Sin gritos. Primero, asesoría legal. Segundo, copias certificadas. Tercero, revisar movimientos bancarios. Cuarto, protegerme. A la mañana siguiente, Rosa me pasó el contacto de un abogado, Lic Santillán. Entré a su despacho con mi carpeta. Él no hizo gestos de lástima. Me hizo preguntas. Eso me gustó. Me trató como una adulta capaz, no como pobrecita señora. Revisó los documentos, subrayó la cláusula y dijo, Doña Elena, aquí hay base. Pero no impreváis. Necesitamos actuar con precisión. Asentí. La palabra precisión me sonó a música. Luego fui al banco. Cambié claves. Cancelé autorizaciones. Pedí extractos de transferencias antiguas. La chica que me atendió me habló lento, como si yo no entendiera. No la corregí. A veces la subestimación trabaja a tu favor. Al salir, sentí el teléfono vibrar, mensajes de Marina, llamadas de Damián. No respondí, no por crueldad, sino porque sabía que, si les contestaba desde la emoción, iba a volver al papel de siempre, la madre que explica.
que perdona, que se disculpa por respirar. Esa tarde, sin embargo, recibí un mensaje de Marina que me inquietó. Mamá, él está raro. Está desesperado por saber qué viste en los papeles. Dice que, si hablas con alguien nos destruyes. ¿Nos destruyes? Esa frase me abrió los ojos. Si solo fuera un pleito familiar, nadie hablaría de destrucción. Ahí había algo más. Esa misma noche, Rosa me llamó con la voz baja. Elena, no quiero asustarte, pero una amiga mía trabaja en una inmobiliaria. Dice que también preguntó hace poco por refinanciar una casa en tu barrio. La dirección. Coincide, sentí el piso moverse. Refinanciar. Sí. Como si quisiera sacar dinero usando la casa como garantía. Colgué con la mano temblando. ¿Damián pretendía endeudar la casa sin decirme? ¿Sin decirle a Marina? Esa noche no pude dormir, no por miedo a él, sino por miedo a lo que yo aún no sabía. Me quedé sentada con el cuaderno y escribí una lista nueva, señales raras de los últimos meses. Damián hablando por teléfono afuera, en susurros. Marina llorando en el baño. Gastos imprevistos que nunca se explicaban. Una vez vi una factura de joyería que no era para mí ni para ella. Y entonces recordé algo que me dio un escalofrío hacía 2 semanas. Encontré en la lavadora una camisa de Damián con un perfume que no era de Marina. Yo lo mencioné en broma y él me miró como si lo hubiera acusado de un crimen. Tal vez no era solo abuso, tal vez también era engaño. Al tercer día, Santillán me dijo que lo siguiente era enviar una notificación formal, no una amenaza, sino un aviso legal. Una forma de decirles, sé lo que sé y estoy protegida, usted no tiene que ir a la guerra. Doña Elena me dijo, pero sí tiene que dejar claro que no es una invitada. Esa frase me devolvió aire. Esa tarde llamé a Marina. Por primera vez contestó de inmediato mamá. Por favor, hablemos. Esta vez vas a escuchar, le dije. No vuelvo a esa casa como invitada. Y hay cosas que necesito saber. ¿Damián ha hecho trámites con la casa sin decirte? El silencio al otro lado fue mi respuesta a Marina. Insistí, no lo sé. Susurró. Pero, he visto papeles. Y él me dice que firme para cosas del banco. Yo firmé algunas veces. Sentí un frío profundo. ¿Firmaste sin leer? Mamá, yo tenía miedo. Él se enoja cuando pregunto. No grité. No la insulté. Tragué aire. Esto es más grave de lo que crees, dije. Y si sigues callando, te va a arrastrar con él. Marina empezó a llorar. Me pidió perdón. Yo no le di consuelo fácil. Esta vez no, porque el consuelo sin cambio es una manta que tapa la podredumbre. Mañana, le dije, alguien va a tocar el timbre. No será para pelear, será para poner las cosas en su lugar. Y colgué. A las 9 del día siguiente, el notificador legal iba a ir a la casa. Yo no estaría allí. No quería escenas. Quería hechos. Me senté en una cafetería cercana y puse el teléfono boca abajo. Pedí un café y esperé. Porque cuando alguien cree que puede borrarte, no imagina que tú aún guardas algo más fuerte que el grito, la ley. Y la verdad, a las 9:10 mi teléfono empezó a vibrar como un animal atrapado. No lo miré. Tomé el café. Lo bebí despacio, como si con cada sorbo le demostrara a mi cuerpo que no iba a correr detrás de nadie. Que por fin estaba en control de mi respiración. A las 9:15 entró la primera llamada. Damián. A las 9:17, Marina. A las 9:20, mensajes. ¿Qué hiciste? Esto es una locura. Mamá, por favor. No respondí. No todavía. A las 9:32 llegó un mensaje corto, distinto, casi sin aire. Mamá, no solo era lo de la casa. Encontré algo. Ese algo me apretó el estómago. Esperé 5 minutos más. Luego respondí, nos vemos en un lugar neutral. Café Mirador. Las 12 llegué antes. Me senté en una mesa al fondo, donde el ruido de la calle no nos atravesara. Marina apareció puntual, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Se sentó sin saludar. Mamá. Susurró. El notificador leyó todo. Damián gritó. Dijo que era una trampa. ¿Que tú lo odias? ¿Y tú qué dijiste? Bajó la mirada. Pero esta vez levantó la cabeza. Después de un segundo, como si el gesto le doliera, no dije nada. Al principio, me quedé congelada. Pero luego entré al cuarto. Necesitaba aire, la vi temblar. Le tomé la mano, solo un instante. Respira. Cuéntame qué encontraste. Marina tragó saliva. En su cajón, donde guarda cosas importantes. Había un sobre. Yo nunca lo había tocado. Pero hoy, después de lo que pasó, sentí que, si no lo abría, me iba a volver loca.
abrió su bolso y sacó una hoja doblada y una foto. Me las mostró con manos temblorosas. La hoja era una reserva de hotel a nombre de Damián para 2 personas. La fecha hacía 3 semanas. Y en la foto, Damián aparecía abrazando a una mujer joven en una terraza. No era una imagen borrosa, era clara, íntima, triste. Marina apretó los labios. Me dijo que ese fin de semana era un viaje de trabajo. Yo me quedé sola. Y tú estabas aquí, en casa haciendo la cena. Se quebró. Él estaba con otra. Sentí un dolor viejo subir como ácido. No por mí, por mi hija, por la niña que yo había protegido y que ahora se desmoronaba porque el hombre que eligió era capaz de mentirle en la cara. Esa mujer, ¿quién es? Pregunté, no lo sé. Pero en el sobre había una tarjeta con un nombre, Isabela, y un papel que decía gracias por ayudarme con lo del préstamo. Esa frase me encendió todas las alarmas. ¿Préstamo? Marina asintió, desesperada. Mamá, creo que él está endeudando la casa, sin decirme todo. Y esa mujer, está metida no sé cómo. No entiendo. Ahí estuvo la verdad completa, sin maquillaje. Damián no solo me humillaba, estaba usando el patrimonio familiar y engañando a mi hija. Respiré hondo. Me obligué a hablar con calma. Marina, escúchame, no le digas que viste esto. Todavía no. Si se siente acorralado, va a mentir más, va a borrar pruebas. Entonces, ¿qué hago? Sollozo. Lo que no hiciste antes, pensar, leer, preguntar. Y esta vez, no firmar nada. Marina se secó las lágrimas. Me miró como si por fin pudiera verme completa. Mamá, yo te fallé. Dije, sin crueldad. Pero todavía estás a tiempo de no fallarte a ti. Hablamos 2 horas. Le expliqué lo que el abogado me había dicho, que la notificación no era una venganza, era un límite formal, que yo no quería quitarle su hogar, sino impedir que nos despojaran. Marina me confesó cosas que yo ya intuía, que Damián la aisló poco a poco, que le revisaba el celular por seguridad, que se enojaba si ella visitaba amigas, que le decía que yo era una carga, me decía que tú me manipulabas, susurró, que querías separarnos. ¿Y ahora? Marina apretó los puños. Ahora entiendo que él estaba separándome de todos, para que yo no tuviera quien acudir cuando hiciera lo que quisiera. La miré con orgullo triste. Eso se llama control, hija. Y el control casi siempre es la antesala de algo peor. Marina respiró profundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Esa palabra me alivió. Primero, proteger la casa. Segundo, protegerte a ti. Tercero, sacar a la luz lo que él escondió. Pero con cabeza fría. Antes de irse, Marina recibió un mensaje. Se quedó helada. Me lo mostró. Era de Damián. Si te pones del lado de tu madre, te juro que no te queda nada. Ni casa, ni matrimonio, ni dignidad. Marina me miró con ojos vacíos. Mamá, me da miedo. Le apreté la mano. El miedo es normal. Pero esta vez no vas a caminar sola. Y supe que el próximo movimiento de Damián no sería de arrepentimiento, sería de ataque, porque los hombres como él, no sé, disculpan cuando pierden el control, se vuelven peligrosos. Esa noche, Marina no volvió a la casa. Se quedó en el departamento de una amiga, Claudia, y me mandó su ubicación por si acaso. Ese detalle me rompió el corazón. Mi hija, una mujer adulta, enviando ubicación como si fuera un adolescente con miedo. Yo no quise dormir en la casa tampoco. No todavía. No con Damián en modo amenaza. Me quedé en el hotel y por primera vez en años. Dormí con un sueño ligero pero alerta, como si mi cuerpo supiera que la calma era solo una pausa. A la mañana siguiente, Elic Santillán me llamó temprano. Doña Elena, su yerno, se presentó en mi oficina. Está furioso. Dice que todo es invento suyo. ¿Qué le dijo usted? Lo que corresponde, que esto se maneja por vía legal y que amenazar a su esposa o a usted solo empeora su situación. Me quedé mirando mi libreta. Amenazar. Ya lo había hecho, licenciado. Dije, necesito saber algo. ¿Se puede averiguar si esa casa tiene un préstamo o un gravamen reciente? Sí. Se puede solicitar un informe registral. Y si hay movimientos bancarios, también se puede rastrear. Colgué sintiendo un peso nuevo, la certeza de que estaba metida en una historia más grande que un insulto en una sala. Esto ya era fraude, manipulación y traición. Al mediodía, Rosa me llamó de nuevo. Elena, te voy a decir algo, pero prométeme que no te desmayas. Dilo. ¿Te acuerdas de Isabela, la que nombraste? Bueno, la vi una vez. Trabajaba en una financiera de las que dan préstamos rápidos. Se me heló la sangre. ¿Estás segura?
Segurísima. Me atendió a mí cuando fui a preguntar por un crédito. Tiene un lunar aquí. Me describió. Esa mujer sabe de préstamos. ¿Y si está con Damián? Es porque él no está jugando limpio. El rompecabezas se armó de golpe. Damián quería dinero. La casa era garantía. Y Marina, mi Marina, estaba firmando cosas sin leer. Esa tarde me reuní con Marina y Claudia. Les expliqué que íbamos a hacer todo con estrategia. Mamá, él me va a buscar, dijo Marina. Va a llorar, va a prometer, va a culparte. Tú le dije, vas a recordar algo cuando te aman, no te amenazan. Marina sintió con la barbilla temblando. ¿Y si se vuelve violento? Entonces se actúa. Denuncia. Medidas. No estamos en 1950, hija. Por la noche, como predije, Damián intentó la jugada clásica, cambió de tono. Le mandó a Marina un audio lloroso: Amor, perdóname. Estoy estresado. Tu mamá me provocó. Yo solo quería paz. Yo escuché el audio sin emoción. Esto no es arrepentimiento, le dije a Marina. Es control disfrazado. Marina lloró, pero no volvió. A la mañana siguiente, Santillán me confirmó el informe registral. La casa tenía un movimiento reciente, un intento de préstamo, documentos presentados, y una firma que, según parecía, era de Marina. Marina se llevó las manos a la boca. Yo firmé. Él me dijo que era actualizar datos. Respiré hondo y le tomé la cara entre mis manos. No eres tonta. Te manipularon, y ahora lo vamos a detener. Ese mismo día, Damián hizo lo que los cobardes hacen cuando se sienten descubiertos. Empezó a ensuciar mi nombre. Habló con vecinos. Dijo que yo era una vieja resentida, que quería quitarles todo, que estaba loca, y entonces ocurrió el mercado. Yo fui a comprar fruta como cualquier día. Caminaba despacio entre puestos, tratando de mantener la rutina. Lo vi cerca de la carnicería, hablando fuerte, con dos hombres que yo no conocía. Cuando me vio, levantó la voz aún más: mírenla. Ahí va la señora que nos quiere dejar en la calle. Algunas personas se giraron. Sentí el nudo en el estómago, pero no bajé la mirada. Él se acercó bloqueándome el paso. ¿No vas a explicar por qué haces esto?, dijo con una sonrisa torcida. Lo miré por primera vez sin miedo. No estoy dejando a nadie en la calle. Estoy evitando que tú nos endeudes a escondidas. Su sonrisa se quebró apenas un segundo. Ahí vi el miedo real. Mentira. Gritó. Tú no sabes nada. Sé lo suficiente, dije. Y lo que no sé, lo estoy averiguando. Uno de los hombres frunció el ceño. ¿Endeudar a escondidas?, preguntó. Damián se puso rojo. No te metas. Yo seguí: Clara, tranquila, hay documentos, hay firmas, hay registros, y hay amenazas por mensajes. El murmullo alrededor creció. Damián se dio cuenta de que la escena no lo favorecía. Quiso humillarme y terminó exhibiéndose. Eres una vieja resentida. Escupió, tragué aire, y con voz firme dije: no. Soy una mujer cansada de callar, y eso te asusta. Los hombres se alejaron incómodos. Damián retrocedió, me fulminó con la mirada y se fue. Yo seguí comprando como si nada, aunque por dentro me temblaban las piernas, porque había una victoria silenciosa. El barrio, por primera vez, había visto quién era él cuando no podía controlar la narrativa. Esa misma tarde, Marina me llamó llorando: mamá, él está llamando a todos. Dice que me va a quitar todo si lo dejo. ¿Y tú? Marina respiró. Yo quiero vivir, no sobrevivir. Sonreí con los ojos húmedos. Entonces prepárate, porque cuando un hombre como Damián siente que pierde, su último intento siempre es el más sucio. Y yo ya estaba lista. Damián volvió a la casa 2 días después del escándalo del mercado. No llegó con flores. Llegó con esa falsa calma que usan los que planean algo, la voz suave, los ojos duros. Yo estaba en la sala, sentada en el mismo sillón donde él me había expulsado. El televisor estaba encendido, pero no lo estaba mirando. Estaba escuchando el silencio de la casa, un silencio que por fin no me humillaba. La llave giró. La puerta se abrió. Damián entró y se detuvo al verme ahí, en el centro, ocupando espacios sin pedir permiso. Su mandíbula se tensó. ¿Así que volviste? Nunca me fui de mi vida, respondí. Solo me aparté de tu abuso. Él soltó una risa corta. Tú no sabes lo que es abuso. Tú sabes manipular. No le contesté, porque discutir con alguien que inventa versiones es como tratar de agarrar humo. Damián miró alrededor como evaluando el territorio. Luego soltó su exigencia: quiero que firmes una carta diciendo que renuncias a cualquier derecho sobre esta casa.
Si haces eso, yo perdono todo este drama y dejamos las cosas como antes. La palabra perdono me dio ganas de reír, pero no reí, no dije. Así, simple, él dio un paso. ¿Qué dijiste? Dije que no. Su voz subió. Esta casa es mía. Yo la mantengo. Respiré hondo, sin moverme del sillón. La mantienes. Con préstamos que intentas hacer a escondidas. Con mentiras. Y con una amante que trabaja en una financiera. Su cara cambió. Ese segundo de sorpresa fue puro oro. ¿Qué estás diciendo? En ese instante entró Marina. Venía pálida, pero firme. Se quedó junto a la puerta, mirándolo como si lo viera por primera vez. Estoy diciendo la verdad, respondí. Y tú lo sabes. Marina habló, con voz temblorosa pero clara. Damián. ¿Quién es Isabela? Él giró hacia ella como un animal acorralado. ¿Qué tonterías te metió tu madre? No me cambies el tema, dijo Marina. Vi la reserva del hotel. Vi la foto. Vi el papel del préstamo. Me amenazaste por mensaje. Damián se acercó a ella, intentando bajar el tono de amor. Eso no es lo que parece. Sí lo es, dijo Marina, y esa frase me estremeció porque era la primera vez en años que no se doblaba. Y ya no voy a firmar nada sin leer. Nunca más. Damián la miró como si hubiera traicionado una ley sagrada. ¿Entonces me vas a dejar? ¿Por tu madre? Marina tragó saliva. No te estoy dejando por mi madre. Me estoy alejando de ti por lo que eres cuando nadie te detiene. Él apretó los puños. Yo me levanté despacio. No para pelear, sino para marcar presencia. Damián, dije. Te vas a ir, ¿y quién me va a obligar, vieja? Marina dio un paso al frente. El silencio que siguió fue bruto. Damián miró a Marina, luego a mí, y entendió que la dinámica había cambiado. Que el control se le escurría. Se rió con desprecio. Ustedes dos no son nada sin mí. Marina se le quedó mirando. Yo fui alguien antes de ti, y voy a volver a serlo después de ti. Damián giró hacia mí con odio. Esto es culpa tuya. ¿Te metiste en nuestro matrimonio? Yo lo miré fijo. No. Tú te metiste en mi dignidad. Él tomó sus llaves y se fue dando un portazo. Esta vez yo no cerré con cuidado. Esta vez lo dejé sonar, porque a veces el ruido es necesario para que la realidad despierte. Marina se derrumbó en el sofá. Lloró como quien llora una muerte. Yo me senté a su lado, sin decirte lo dije, sin castigarla. Solo le puse una manta en los hombros. Mamá, tengo miedo de lo que va a hacer. Yo también, admití. Por eso vamos a protegerte. Esa misma noche hicimos lo que había que hacer, guardamos copias de mensajes, capturas. Documentos. Santillán preparó una solicitud de medidas para impedir que Damián siguiera moviendo trámites con la casa. Y Claudia, la amiga de Marina, ofreció que ella se quedara con ella unos días, antes de irse. Marina me miró con ojos rojos. Mamá, me odias. Le tomé el rostro. No, pero no vuelvas a dejarme sola en una sala cuando alguien me humilla. Ni a mí, ni a ti. Marina asintió. Y cuando se fue, me quedé en la sala con el televisor apagado. No porque alguien lo apagara, sino porque yo elegí el silencio. Ese silencio ya no era sumisión. Era estrategia, porque ahora Damián estaba fuera, herido. Y un hombre herido puede volverse peligroso. Y yo todavía no había dicho lo peor. 2 días después de que Damián se fuera, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé. Contesté. ¿Doña Elena Rivas? Preguntó una voz femenina, firme. Sí. Soy Lina. Trabajo en una financiera. Necesito hablar con usted sobre una solicitud de préstamo vinculada a una propiedad en Puerto Lirio. Mi espalda se tensó. ¿Qué propiedad? Lina mencionó la dirección de la casa. Exacta. Sentí la sangre bajar. Esa solicitud, continuó, tiene inconsistencias. Y antes de aprobar algo, necesito confirmar información. ¿Usted autorizó ese trámite? Respiré hondo. No. Y quiero dejar constancia de que no autorizó nada. Hubo un silencio. Lo imaginé, dijo Lina. Mire, no debería decir esto. Pero hay alguien presionando desde adentro para que se apruebe rápido. Una mujer llamada Isabela. Mi estómago se encogió. Isabela trabaja ahí, trabajaba. La suspendieron hace una semana por irregularidades. Pero sigue intentando mover contactos. Y su nombre aparece vinculado a su yerno. Me temblaron los dedos. Irregularidades como que, Lina bajó la voz, préstamos acelerados, documentación incompleta, firmas dudosas. Cosas que no son limpias. Colgué y me senté como si el aire me pesara.
Isabela no era solo una amante, era una pieza en un juego de dinero. Esa misma tarde fui al banco con Santillán. Solicitamos movimientos, revisamos transferencias antiguas. Y ahí apareció la verdad que me dio ganas de vomitar. Durante meses, Damián había sacado dinero para gastos del hogar, pero ese dinero había terminado en cuentas que no correspondían. Pagos a terceros, transferencias pequeñas repetidas, como quien alimenta una fuga sin que se note. Esto parece un esquema, dijo Santillán, y su hija firmó papeles que podrían comprometerla. Llamé a Marina para que viniera. Cuando le mostramos las transferencias, se llevó la mano a la boca. Yo nunca vi esto. Porque él te mantenía ocupada, cansada, culpable, le dije. El control no es solo gritos, es desgaste. Marina lloró, pero no se quebró. Quiero denunciar, dijo. Santillán levantó una ceja. Si denunciamos, él reaccionará. Esto puede ponerse feo. Marina tragó saliva. Ya está feo. Solo que antes yo me hacía la ciega. Esa frase me dio un orgullo doloroso. Esa noche, Damián volvió a llamar. Esta vez atendí. ¿Qué quieres?, dije. Su voz sonaba fingidamente tranquila. Elena, dijo. Como si me hablara de tú a tú. Esto se te fue de las manos. Hablemos como adultos. Si retiras todo, yo dejo a Marina en paz. Sentí asco. ¿Dejarla en paz? Como si fuera tu prisionera. Él se rió. Tú no entiendes. Marina me necesita. Sin mí se cae. No, le dije. Cinti respira. Su tono cambió, duro. Te voy a quitar todo. Vas a terminar sola. Me apoyé en el marco de la ventana. Miré la calle. ¿Sola? He estado sola en tu casa, Damián. La diferencia es que ahora lo sé. Y el que está solo eres tú. Porque ya nadie te cree. Hubo un silencio. Luego soltó lo que yo necesitaba. Isabela me prometió que esto era fácil. Que ustedes firman y listo. Ella me aseguró. Ahí estaba. En voz de él, gracias, dije. Gracias, ¿por qué? Por confirmar lo que necesitaba. Y colgué. Esa llamada, grabada con autorización legal, Santillán me había indicado cómo proceder. Era un clavo más en su ataúd. Al día siguiente, Marina y yo fuimos a la fiscalía con el abogado. No buscábamos espectáculo, buscábamos protección. Presentamos evidencia, amenazas, intentos de préstamo, irregularidades, movimientos bancarios. Santillán pidió medidas para impedir que Damián se acercara a Marina y que moviera trámites sobre la casa. Cuando salimos, Marina respiraba distinto. Se veía más alta. Mamá, tengo miedo, pero también siento algo, como si pudiera vivir sin pedir permiso. Le apreté la mano, esa es la libertad. Da miedo al principio porque no estás acostumbrada. Esa misma tarde, Lina me mandó un mensaje. Isabela intentó llamar a una excompañera para acelerar el trámite. Ya está reportada, la red se cerraba. Pero Damián aún no había mostrado su última carta. Y yo lo sabía. Porque los hombres como él, cuando sienten que se hunden, no se detienen, la arrastran. Y yo no iba a dejar que arrastrara a mi hija. La citación llegó rápido. Cuando hay documentos y señales claras de fraude, las cosas se mueven. Damián recibió aviso de mediación y también una restricción provisional. No podía acercarse a Marina ni usar su firma para trámites. Él reaccionó como todos los controladores. Se victimizó. Empezó a decir que Marina estaba enferma, que yo la manipulé. Que una vieja resentida quería destruir una familia. Algunos vecinos le creyeron. Otros ya no, y entonces ocurrió lo que yo no esperaba. Isabela me escribió un mensaje corto desde un número desconocido. Doña Elena. Podemos arreglar esto sin escándalo. Hablemos. Sentí un escalofrío. No respondí. Se lo mostré a Santillán. Perfecto, dijo él, si ella contacta es porque teme. Y si teme es porque hay más. En la mediación, Damián llegó con una sonrisa ensayada. Se sentó como si fuera el dueño del mundo. Pero sus manos lo traicionaban, tamborileaban en la mesa, impacientes. Nerviosas. Marina llegó conmigo. No bajó la mirada. Se sentó derecha. Esa imagen me sacudió, mi hija por fin ocupando su propio lugar. El mediador empezó a hablar. Damián interrumpió con dramatismo. Yo soy la víctima aquí. Me están haciendo una campaña. Mi suegra me
Odia, el mediador lo frenó. Estamos aquí por documentos, no por opiniones. Santillán entregó copias, intento de préstamo, firmas, mensajes de amenaza. Movimientos bancarios. Damián palideció apenas. Eso es falso, dijo. Ella me señaló, lo inventó. Marina habló sin temblar. No. Yo firmé cosas sin leer porque tú me presionabas. Y tú me engañaste. El mediador levantó la vista. Engañó. Marina respiró hondo. Sí. Hay evidencia. Damián se rió, pero se le quebró la risa. Eso es un chisme. Una foto no prueba nada, Santillán. Con calma, sacó un papel. No es solo una foto. Es una reserva de hotel. Y además hay mensajes y transferencias vinculadas a una mujer que trabajaba en una financiera y que aparece relacionada con el intento de préstamo. Damián se puso rojo. Isabela no tiene nada que ver. Gritó. Yo lo miré fijo. Entonces dime por qué la mencionaste en la llamada cuando dijiste que ella te prometió que esto era fácil. Damián se quedó helado. Marina lo miró como si le hubieran arrancado la ¿vendas qué llamada? Preguntó. Santillán explicó, grabación legal, donde Damián admitía que Isabela le ofreció facilidad con el préstamo. Damián golpeó la mesa, eres una bruja. Me escupió, me grabaste. El mediador lo cortó. Señor, controle su lenguaje. Damián respiró agitado, y ahí, en medio del nervio. Cometió el error final, miró a Marina y dijo algo que nunca debió decir. Tú no haces nada sin mí. Tú no vales sola. El silencio fue pesado. Marina parpadeó. Y vi como algo se rompía dentro de ella. No en tristeza, en decisión. ¿Eso crees? Dijo Marina. Con una calma que me asustó. Entonces mira esto. Sacó su celular y puso un audio en altavoz. Era un audio que ella había guardado. Damián diciéndole, semanas atrás, que sí. No firmaba, se iba a arrepentir, que nadie la iba a querer, que sin él no era nadie. El mediador se quedó serio. Santillán levantó una ceja. Damián se quedó con la boca abierta. Marina guardó el celular y dijo, con voz firme, terminó. Damián intentó levantarse. Pero la restricción lo frenaba. El mediador dejó constancia, y Santillán pidió que se fortalecieran las medidas. Al salir de la sala, Damián me miró con odio. ¿Vas a pagar esto, vieja? Yo lo miré como se mira a un hombre pequeño. Yo ya pagué demasiado por tu comodidad. Se acabó. Marina caminó a mi lado. Afuera. El aire parecía más ligero. Ella respiró como si estuviera aprendiendo. Mamá dijo, hoy entendí algo horrible. Yo estaba viviendo para que él no se enojara. Le apreté la mano. Hoy empezaste a vivir para ti. Pero todavía faltaba un golpe final, esa misma noche. Lina me llamó. Doña Elena dijo, encontramos algo. Isabela intentó aprobar un préstamo usando documentos de su casa, pero además hay otras propiedades. No es la primera vez. Damián aparece como contacto en 2 casos anteriores. Sentí un frío. Damián no solo intentó endeudar nuestra casa, era parte de un patrón, y entonces supe que la historia ya no era solo familiar, que era una red. Cuando te das cuenta de que el monstruo no estaba solo en tu casa, sino que estaba conectado a otros. El miedo cambia de lugar. Ya no es un miedo que te paraliza, es un miedo que te empuja a cerrar puertas, a poner candados, a proteger a los tuyos. Santillán actuó rápido. Presentó la información nueva sobre el patrón. Lina entregó reportes internos. La financiera abrió una investigación formal. Isabela fue citada. Y Damián, por primera vez, dejó de tener la sonrisa de yo siempre salgo bien. Esa semana fue una tormenta. Vecinos chismeando. Familiares opinando. Un par de tías de Marina llamando para decirle que un matrimonio se aguanta. Marina les colgó. Yo la escuché decir algo que nunca la había oído decir, no estoy para aguantar abusos. Estoy para vivir. Ese día lloré en silencio, pero de orgullo. Damián intentó entrar en la casa una noche. No pudo. Habíamos cambiado cerraduras legalmente con asesoría del abogado, todo registrado, todo correcto. Golpeó la puerta. Gritó mi nombre y el de Marina. Yo no abrí. Llamé a la autoridad correspondiente. Cuando escuchó las sirenas a lo lejos, se fue. Al día siguiente, Santillán me informó, doña Elena, la propuesta de mediación final será esta. Damián cede cualquier pretensión sobre la propiedad. Se formaliza separación patrimonial y se inicia proceso por los movimientos indebidos.
Si se niega, se complica para él. Marina escuchó en silencio. Luego preguntó algo que me sorprendió. Mamá, ¿tú qué quieres? No lo que sea justo, sino lo que tú quieres. Me quedé quieta. Nadie me había preguntado eso en años. Quiero paz, dije. Quiero volver a verme al espejo sin sentir que estorbo. Y quiero que tú no repitas mi error, callar por miedo. Marina asintió. Me tomó la mano. Entonces hagamos paz. Pero con dignidad. El día de la audiencia final, Damián llegó sin Isabela. Ella ya estaba siendo investigada y no podía acercarse. Damián se veía cansado, con ojeras, como si el peso de sus propias mentiras por fin lo aplastara. Intentó hablar conmigo a solas en el pasillo. Elena. Yo me equivoqué. Dijo. No te equivocaste, respondí. Elegiste. Me miró con resentimiento. ¿Vas a destruirme? Lo miré con calma. Yo no te destruí. Tú construiste tu vida sobre la mentira. Y la mentira se cae sola. En la sala, la propuesta fue clara. Damián tuvo que firmar acuerdos que lo dejaban sin control sobre la propiedad y con consecuencias legales por los intentos de préstamo y las amenazas. Su abogado le susurró algo y Damián tragó saliva. Firmó. Cuando estampó su firma, vi algo en su cara, no arrepentimiento, derrota. Y por primera vez, me sentí libre. Marina firmó la separación. Salimos juntas. Afuera, ella se detuvo y miró el cielo. Respiró y dijo, mamá, siento que estoy naciendo tarde. Le acaricié el cabello. Nunca es tarde para nacer de nuevo, hija. Volvimos a la casa esa misma tarde. Entramos juntas. Marina caminó por la sala, miró los muebles, el televisor, la mesa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Aquí te humilló, dijo. Y yo me quedé callada. Ya pasó, dije. Pero no se olvida. Se aprende. Marina se sentó en el sillón. ¿Qué hacemos con esta casa, mamá? Respiré hondo. Había pensado mucho en eso. La casa no es un trofeo, dije. Es un lugar, y yo no quiero que sea un recordatorio de Damián. Marina asintió. Podemos venderla así. Y buscar algo más pequeño, más nuestro. Tú tu vida, yo la mía. Cercanas, pero sin encierro. Marina me miró. ¿Me perdonas? La pregunta era tan honesta que dolía. Te perdono, dije. Pero más importante, perdónate tú. Y prométeme algo, la próxima vez que alguien te apague la vida, no te vayas a tu cuarto. Enciéndete tú. Marina sonrió entre lágrimas. Esa noche cenamos juntas. Sin Damián, sin tensión, sin miedo. Fue una cena simple, con sopa, pan y una conversación real, y por primera vez en mucho tiempo. La sala no fue de nadie, fue un lugar en paz. Los finales no llegan con música ni con un aplauso del destino. Llegan con gestos pequeños, casi invisibles, que un día te hacen entender que ya no vives con el corazón encogido. Una llave que gira sin miedo, una puerta que se cierra sin culpa, un silencio que ya no castiga, sino que descansa. Y sobre todo, una mirada, la de tu propia hija, mirándote como si, por primera vez, recordara que tú también eres una mujer y no solo una madre. Pasaron semanas desde la audiencia, y la casa de Puerto Lirio fue perdiendo la tensión que se había quedado pegada a las paredes. A veces, cuando entraba a la sala, todavía me venía el eco de aquella frase que Damián me gritó, como si el aire tuviera memoria, vete a tu cuarto, vieja. Pero el eco ya no me humillaba. Solo me recordaba el punto exacto en el que yo decidí dejar de encogerme. Marina y yo no celebramos la victoria porque no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida necesaria. Habíamos perdido una idea, la idea de que aguantar era amar. La idea de que el matrimonio se salva a costa de la dignidad de una mujer. La idea de que una madre debe aceptar cualquier cosa por no quedarse sola. Y con esa pérdida, por primera vez, ganamos algo real, claridad. La decisión de vender la casa no fue inmediata. Al principio Marina quería conservarla como si las paredes pudieran limpiarse con pintura nueva. Yo la entendía. A veces creemos que, si nos quedamos en el mismo lugar, los recuerdos se ordenan solos. Pero los recuerdos no se ordenan, se enfrentan. Y esa casa tenía demasiadas sombras como para ser un hogar limpio. Una tarde nos sentamos en la cocina, donde antes yo había evitado hablar para no incomodar. Marina puso 2 tazas de té frente a mí y me dijo, mamá, ¿tú de verdad quieres quedarte aquí después de todo? Me quedé mirando el vapor subir. Pensé en los años en que mi mundo se redujo a un cuarto, en los momentos en que apagaba mi voz para no provocar una tormenta. Pensé en la sala, en el televisor, en el control remoto como si fuera un arma. No, dije al fin. No quiero que mi paz dependa de olvidar. Quiero empezar sin fantasmas.
Marina bajó la mirada un segundo, pero no por cobardía, por tristeza. Yo también siento fantasmas, susurró, la miré con ternura. Mi hija estaba aprendiendo que no basta con salir de una relación dañina. También hay que salir de la versión de ti que se acostumbró al daño. Así que vendimos. Santillán se encargó de todo lo legal para que no hubiera sorpresas ni trampas. Se hizo tasación, se revisaron registros, se firmó con cuidado. Yo, que durante tantos años creí que una madre no lleva cuentas, aprendí a mirar papeles como quien mira una verdad. No era codicia, era protección. El día que entregamos las llaves a los nuevos dueños, Marina lloró en el auto. Yo no le dije que no llorara, le dejé llorar porque el llanto también es una forma de soltar. Me duele, dijo entre sollozos. No por la casa, sino por lo que pensé que sería mi vida. Y ahí, en esa frase, entendí algo que me dolía a mí también. Mi hija no solo estaba llorando a Damián, estaba llorando una ilusión construida con esfuerzo y esperanza que terminó siendo una jaula. No te castigues por haber creído, le dije. Creer no es un error. El error es quedarte cuando ya sabes la verdad. Marina se secó las lágrimas. Asintió. Y por primera vez la vi respirar sin apuro, como si ya no estuviera esperando el próximo grito. Con el dinero de la venta, cada una pudo elegir un espacio propio. Marina se mudó cerca de su trabajo, a un departamento con ventanas grandes y un balcón lleno de luz. Me mandó fotos emocionada, plantas nuevas, un sillón pequeño, una mesa, donde podía comer sin miedo a que alguien le revisara el teléfono. Yo elegí algo modesto, en un barrio tranquilo. Un lugar donde el ruido no me sobresaltara, donde pudiera tomar café por la mañana y escuchar el sonido de mi propia vida sin interrupciones. La primera noche en mi nuevo hogar fue extraña. Había silencio, sí, pero no era el silencio de mejor cállate. Era un silencio amplio, abierto, como un campo. Me preparé un té, me senté en el sillón y apagué la luz con calma. No lloré, solo respiré. En esa respiración, me di cuenta de que yo llevaba años viviendo como si pedir aire fuera un favor. Los vecinos nuevos me saludaron con normalidad. Nadie me miró como la vieja estorbo. Nadie me dijo dónde sentarme. Esa normalidad, al principio, me parecía un lujo. Después entendí que no era un lujo, era lo mínimo. ¿Damián intentó volver? Claro que sí. Los hombres como él no sueltan rápido porque no pierden una esposa, pierden una propiedad emocional, pierden el control. Y el control, para ellos, es una droga. Primero mandó mensajes a Marina desde números distintos. Luego intentó hablar con una tía de ella para convencerla. Después, cuando vio que Marina no cedía, su ataque cambió de forma. Empezó a decir que Marina era una ingrata que se dejó influenciar, que yo lo destruí. Marina un día me llamó con la voz temblorosa. Mamá, escuché que anda diciendo que tú lo arruinaste. Yo estaba regando una planta. Miré el agua caer despacio, como si el tiempo ya no me mordiera. Que diga lo que quieran, respondí. Cuando alguien pierde el control, lo único que le queda es el ruido. Marina guardó silencio. Luego dijo algo que me dejó helada y orgullosa a la vez. Antes ese ruido me habría hecho correr a pedir perdón. Ahora me dan ganas de apagar el teléfono. Sonreí. Entonces está sanando. La sanación no fue lineal. Hubo días en que Marina se despertaba con ansiedad. Como si el cuerpo recordara el miedo, aunque la mente ya supiera que estaba a salvo. Hubo noches en que me llamó llorando, preguntándose cómo había permitido tanto. Yo no la regañé, porque yo sabía cómo se permite por amor, por esperanza, por miedo a la soledad, por costumbre, por culpa. Hija, le decía, no eras débil. Te entrenaron para dudar de ti. Y ahora estás desaprendiendo. Marina empezó terapia. La acompañé al principio, solo hasta la puerta. No quise entrar porque esa parte era suya, su reconstrucción, su derecho a recuperarse. En paralelo, yo también cambié de maneras que no esperaba. Por ejemplo, dejé de disculparme por todo. Antes decía perdón por pasar, perdón por preguntar, perdón por existir. Ahora me sorprendía diciendo buenos días con voz firme, pidiendo lo que necesitaba sin justificarme. Volví a hacer cosas que había abandonado, caminar por la tarde, llamar a amigas, cocinar recetas antiguas solo porque me gustaban. Me compré un chal nuevo, rojo, y cuando me lo puse, me vi en el espejo y pensé, todavía estoy aquí. Un día, Marina llegó a mi casa con una caja. Tocó la puerta con suavidad, como si temiera ser una molestia. Abrí y la vi con una expresión extraña, mezcla de nostalgia y decisión.
¿Qué es eso? Pregunté. Tus cosas, dijo. Las que estaban en el cuarto de la casa. Cuando él te gritó que te fueras. Me quedé mirando la caja como si fuera un trozo del pasado empaquetado. La abrí despacio. Había una manta, mi taza favorita, una foto vieja de Marina pequeña, con un vestido azul y una libreta que yo creía perdida. La toqué como quien toca una herida cerrada. Marina se sentó frente a mi mamá. Ese día tragó saliva, yo sentí vergüenza, pero no por ti, por mí, porque supe que estaba permitiendo algo horrible. La miré, no con reproche, con una sinceridad tranquila. ¿Y por qué te quedaste quieta? Marina apretó las manos, porque tenía miedo, porque él me convenció de que, sin él yo no era nada, porque me decía que tú estorbabas, y yo me lo creí, aunque me doliera. Yo respiré hondo, me acerqué y le tomé las manos. Escúchame bien, dije, tú no eres tu peor decisión, eres lo que haces después de darte cuenta. Marina lloró, y esta vez yo la abracé sin miedo a hacerla dependiente. La abracé porque el abrazo no es un premio, es un refugio. ¿Me perdonas? Preguntó con voz rota. Esa pregunta me atravesó. No porque yo dudara de perdonarla, sino porque entendí cuánto dolor cargaba. Sí, Marina, respondí. Te perdono. Pero lo más importante es que te perdones tú. Porque si no te perdonas, seguirás castigándote. Y eso también es una forma de seguir viviendo con él dentro. Marina sintió. Se secó las lágrimas. Mamá, yo quiero volver a confiar en mí. Vas a hacerlo, le dije. Solo que, esta vez no vas a confundir amor con aguante. Esa noche, después de que Marina se fue, me quedé sola en mi sala. Encendí el televisor. No era por el programa, era por el símbolo. Me senté con la espalda recta, con el control remoto en mi mano. Y por primera vez, lo sentí como lo que siempre debió ser. Un objeto sencillo, no un poder sobre mí. De pronto recordé el primer momento de toda esta historia. El clic seco, la pantalla negra, la orden humillante. Y me di cuenta de algo que me hizo sonreír con tristeza. Damián creyó que me estaba apagando. Pero lo que apagó fue la última luz que me quedaba de paciencia. Y cuando se apaga la paciencia de una mujer que ha aguantado demasiado, no queda sumisión. Queda claridad. A los 66 años aprendí que el amor no es quedarse donde te rompen. Que la familia no es excusa para el abuso. Que una hija no traiciona a su madre solo con gritos, a veces la traiciona con silencio, y que una madre se traiciona a sí misma cada vez que se hace pequeña para que otros se sientan grandes. No guardo rencor. El rencor pesa mucho y yo ya cargué años enteros. Pero tampoco olvido, porque olvidar sería negar la lección que me salvó. Y esa lección es sencilla, aunque duela, el respeto no se pide. Se exige. Si tú que estás escuchando esta historia te sentiste identificada, si alguna vez alguien te hizo sentir estorbo en tu propia vida. Quiero decirte algo con toda la fuerza que tengo. No estás exagerando. No eres dramática. No eres difícil. Tu dolor tiene nombre y merece ser escuchado. A veces la venganza no es gritar ni humillar de vuelta. A veces la venganza más poderosa es esta, dejar de permitir. Recuperarte. Rehacerte. Sentarte en tu propia vida como si siempre te hubiera pertenecido. Porque te pertenece. Y ahora sí. Antes de terminar, te hago una invitación especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Porque eso ayuda a que estas historias lleguen a más personas que hoy se sienten invisibles. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Y lo más importante, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por darle espacio a la voz de una mujer que, a los 66 años, entendió algo que cambió su vida la noche en que me apagaron el televisor. Yo encendí mi vida.